Es que tengo afán, es que no lo vi, fue solo un traguito. Son algunas de las excusas que a diario utilizan los colombianos después de un accidente en una vía. Por esa razón, la Corporación Fondo de Prevención Vial realizó un estudio nacional sobre comportamiento y seguridad vial en el país. Se buscaba saber qué sienten, cómo se comportan los ciudadanos y qué opinan frente a las normas de tránsito. Y las cifras son escalofriantes. Más del 70% sale a las calles y carreteras con miedo, respeto y estrés. La mitad de los conductores han tenido un accidente y de ellos el 74% atribuyen la responsabilidad al otro. Y el 90% de los accidentes de tránsito se deben a fallas humanas. Esta noche Beatriz Gómez habla con Alexandra Rojas, directora ejecutiva de la corporación, sobre esto que se ha llamado epidemia de excusas y sobre la campaña de concientización que podría reducir la increíble suma de 5.000 muertes al año por accidentes de tránsito. Beatriz Gómez entra al radar. Una de las cosas que más me impresionó de esta encuesta es saber que el 67% de los conductores manejan con ira. ¿Por qué? Quien conduce en las vías no es el ser racional que probablemente toma muchas otras decisiones en nuestra vida, sino un ser que es absolutamente emocional. Y eso lo que quiere decir es que nosotros estamos tomando decisiones con las emociones acá, que no son decisiones razonables y que nos ponen en riesgo a nosotros y a los otros actores viales. Bueno, pero a mí me impresiona el tema de la ira. La ira es el peor consejero. ¿Por qué manejan con ira los conductores en Colombia? Porque nosotros estamos con una serie de comportamientos que significa que cuando salimos a las vías sentimos miedo, sentimos respeto, sentimos estrés. La mayoría de los conductores expresan que lo que sienten en las vías es aburrido. Y al ser aburrido lo que sienten en la vía no sacan lo mejor de sí, sino probablemente exactamente lo contrario. Bueno, pero también dice que el 75% de los encuestados cree que los errores son de los demás. Que ese es un clásico, nosotros... ¿Es eso lo que produce la ira, creer que siempre el otro es el que tiene la culpa? Claro, y el justificar mis comportamientos con razones y con excusas, yo lo que hago tiene alguna razón, excusa, pero lo que hacen los demás no. Cada conductor colombiano, según esta encuesta, se cree mejor que el otro. Sí, eso también es un poquito... digamos, es un poquito la forma en la que nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, probablemente con más benevolencia que a los otros. Entonces, 9 de cada 10 colombianos consideran que maneja mejor o igual que el promedio. Pues si nadie maneja peor que el promedio, ¿de dónde sacaron el promedio? Y eso va al tema de que nosotros no entendemos realmente quiénes somos como actores viales. Seguramente no somos tan buenos ni tan prudentes como expresamos que somos. Una de las mayores excusas es, por ejemplo, es que estos trancones en Bogotá particularmente o en ciertas vías como Honda Bogotá, estos trancones, esto es imposible, esto es un absurdo y entonces eso justifica la ira y eso se justifica las imprudencias. Claro, y eso es importante, digamos, estamos nosotros justificando comportamientos que sabemos son descuidados o imprudentes, no es que no sepamos. Cuando una persona se pasa un semáforo en rojo, todos sabemos qué significa pasarse un semáforo en rojo y qué hay que hacer frente a un semáforo en rojo. Pero si nosotros justificamos esos comportamientos y no utilizamos nuestra inteligencia vial, ese sentido común que nos lleva a saber qué es lo que tenemos que hacer, pues ahí es cuando pensamos que entonces las excusas que vuelven el semáforo rojo-verde, no, sabemos que eso no es así. De pronto cuando vemos los índices de accidentalidad en Colombia, que estoy segura son muy superiores a los de los países desarrollados, ahí es cuando tenemos que pensar en qué estamos haciendo, cómo es que estamos manejando. Este dato de que la accidentalidad vial es la primera causa de muerte entre los niños de 5 a 14 años es verdaderamente escandaloso. Sí, realmente lo es, y además hay que pensar que son niños que no conducen, son niños cuyo bienestar es responsabilidad nuestra. Entonces el tema fundamental además en esto es que la accidentalidad es evitable. Nosotros sí podemos hacer cosas para evitar la accidentalidad y además resalto una cosa, nosotros, yo puedo hacer cosas. 9 de cada 10 accidentes tienen como causa fundamental el comportamiento humano. No son todas las otras causas que nosotros pensamos que generan accidentes, son lo que yo hago en la vía. ¿Estos niños, por ejemplo, mueren dónde? ¿Tratando de pasar un semáforo y la gente se pasa en rojo el semáforo? Son niños fundamentalmente que son peatones, niños que son pasajeros.
Esos son los dos elementos fundamentales de cuáles son los niños que fallecen. Pero además también estamos hablando de que la segunda causa de muerte en Colombia, por toda razón, para adultos entre 15 y 44 años, también son los accidentes. ¿Podemos hacer un comparativo con países desarrollados? Los indicadores con los que uno lo comparan internacionalmente no son muy fáciles de entender. El indicador es el número de muertos por cada 10.000 vehículos, que lo que da es una idea de qué tan motorizado está el país y cuántas personas mueren en un país de acuerdo a su nivel de motorización. Pero, por ejemplo, nosotros estamos en este momento en 9.6 muertos por cada 10.000 vehículos. La idea es bajar ese indicador y los países desarrollados pueden estar en indicadores del orden de 4 muertos por cada 10.000 vehículos. Entonces, y además esos países también, cada uno de esos países quiere tener mejores indicadores. Sí. Como dato importante, el año pasado Suecia, por ejemplo, tuvo 0 niños que murieron en accidentes de tránsito y lo consideraron un gran logro de su política de seguridad vial. Y aquí uno va por todas partes y ve las famosas estrellas pintadas en el sitio exacto donde murió un peatón. Y hay estrellas por todas partes. Hay carreteras como la carretera a Honda, está lleno de estrellas, es decir, de personas que son atropelladas por los conductores en las vías. Y por eso la invitación, las vías son un sistema, y eso lo que quiere decir es que lo que yo hago afecta a los otros y lo que los otros hacen me afecta a mí. Y bueno, tenemos que hacer los colombianos algo, no solo cuando estamos manejando, en general, el curso de paciencia. No sabemos, no hemos estrenado la paciencia. Y es que la famosa excusa de es que voy de afán, esa es muy utilizada. Y esas excusas, yo insisto, no nos compran a nosotros la capacidad de entonces incumplir las normas. El punto fundamental es que la mayoría de causas por las que terminan habiendo accidentes de tránsito y muertes en accidentes de tránsito son cosas que nosotros sí sabemos muy bien que debemos o no debemos hacer en las vías. Temas como conducir con alcohol, temas como conducir con exceso de velocidad. Pero hablando del alcohol, según la encuesta que ustedes han hecho, el 10% de los conductores todavía cree que eso no es un problema para manejar, el alcohol. Claro, que además es el clásico, ¿es que yo manejo mejor con tragos? ¿O es que yo conozco mi límite? Cuando todos sabemos que lo primero que hace el alcohol es quitarnos criterio. Entonces ahí lo fundamental es... Y los reflejos, ¿no? Porque claro, totalmente perdemos los reflejos. Por supuesto. Y hemos avanzado como país, claro que sí. En una generación de hace 20 o 30 años, nadie pensaba que mezclar alcohol con volante estuviera ni siquiera mal. Pero ya hoy en día tenemos esa conciencia. Pero mire, es que encontré en la prensa, en el último puente festivo, 933 conductores ebrios fueron detectados en las carreteras del país. Solo los que fueron detectados. ¿Esto es una cifra? Es una cifra altísima y además lo que nos muestra es que tenemos que usar más y mejor nuestra inteligencia vial. Pero también muestra una cosa importante, que en todo este esfuerzo de persuasión que nosotros estamos haciendo también es fundamental, y es que el esfuerzo de persuasión sin control no funciona. En todas partes del mundo los actores viales nos portamos mejor cuando sabemos que hay control. Bueno, hablando del control, es un experimento que yo estoy haciendo en los últimos días. Estaba pensando en hacer esta entrevista y soy más consciente de cómo estoy manejando y de cómo manejan los demás. En cada semáforo donde me detengo, por lo menos 2 de 3 carros se pasan en rojo. Sí. Si hubiera cámaras filmando eso, creo que ninguno se pasaría el semáforo en rojo, porque la multa sería automática. Claro, y esos son esquemas de control que además es importante adoptar, que son esquemas de control eficientes y que además liberan a las autoridades para que se puedan dedicar a otro tipo de controles y a la dirección del tránsito. Y nos dirigimos hacia allá, hacia controles de ese tipo que liberen un poco al policía y liberen a los agentes de tránsito. Tenemos que ir hacia allá. Hay experimentos que están haciendo ciudades como Medellín, que han funcionado bastante bien, y la realidad es que sí tenemos que ir para allá. Para que nosotros como país luchemos de verdad contra la accidentalidad vial, tenemos que trabajar en 4 frentes. Tenemos que tener infraestructura que perdone los errores, que no nos cueste la vida cometer un error, equipos y vehículos que también protejan la integridad de los actores viales, instituciones y normas, instituciones, alcaldes que deciden hacer control en todas las ciudades y municipios de Colombia, normas adecuadas y finalmente comportamiento humano. Son 4 frentes. Alexandra Rojas, muchísimas gracias por esta entrevista con el canal Caracol. Muchísimas gracias a usted.